porque finalmente el juez autoriza, y han pasado meses y meses, a la UCO a rastrear cuentas bancarias que tengan que ver con la pareja de Ayuso por ese vínculo con Quirón que se investiga, corrupción en los negocios. ¿Qué ocurriría ahí? Alberto Muñoz, ampliamos tribunales. ¿Qué ocurre? Dice el juez que quiere conocer el catálogo real de los bienes de Alberto González Amador y de su entorno más cercano por si se hubiera producido un enriquecimiento desmedido durante los últimos 12 años. Recordemos, Jesús, que ese periodo de tiempo corresponde al que lleva relacionado jurídicamente Alberto González Amador con el director general de Quirón Prevención, al que la Fiscalía sospecha que pagó un soborno de 500.000 euros para llevarse una comisión de 2 millones de euros en otro negocio. Bueno, pues Javier, ahora el sentimiento de oye, que la prensa ya hay determinados medios que me están diciendo que qué pasa con la demora con este caso y que eso haya podido influir. Hombre, todo apunta a eso. Fíjate que se trata de un juez de instrucción. Los juzgados de instrucción en Madrid, en Plaza de Castilla, están colapsados, pero el juez Peinado también es un juez de instrucción. Y el juez Peinado, en su juzgado, pues toma decisiones de un día para otro, de una semana para otra. Fíjate, para una intervención telefónica, la ley dice que el juez tiene 24 horas para autorizar o no a la policía cuando la policía lo pide. En este caso, la policía pidió la intervención de unas cuentas, que no tiene un plazo, pero que es algo parecido. Ha tardado 6 meses, que es totalmente desproporcionado para cualquier procedimiento, pero fíjate, bueno, es un poco casualidad, o no sabemos qué ha pasado, que en el momento que sale en los medios de comunicación y que se hace un pequeño escándalo por el hecho de que hay 6 meses que esa petición de la Policía Judicial no ha sido atendida, ha tardado pues 2 o 3 días inmediatamente en sacar el auto. Hombre, yo creo que es fácil, conociendo cómo funciona la justicia, pensar que no se sabe por qué, si porque se había olvidado o por otros motivos. Esta petición de la policía pues no estaba en lo alto de la mesa y cuando ha salido de los medios de comunicación pues evidentemente el juez se ha acordado o se ha visto de algún modo presionado y ha tomado una decisión que se había pedido hace 6 meses y que necesita 3 o 4 folios de argumentación, como mucho, que son un copia y pega. Hombre, como mínimo es un poco llamativo que un juez funcione, digamos, esperando a que los medios de comunicación le metan presión. Señor Urías, le quiero preguntar porque hay una polémica después de que, refiriéndose al ex fiscal general del Estado ya presente en los premios del Diario Público, el ministro Óscar López dijera que hay jueces que prevarican, es decir, que adoptan resoluciones a sabiendas de que no son justas. Ha dicho esto y hay una polvareda, hoy nada más el PP ha dicho que esto es de República Bananera y demás. Decía Óscar López esto. Voy a decirlo para que me entienda el Supremo, o algunos. Hay jueces que prevarican. No he dicho todos los jueces prevarican. He dicho hay jueces que prevarican. Y si no son ellos, es alguien de su entorno. Esto es así, lo comparte, discrepa, no lo ve así. Es una realidad que va de perogrullo. Ahí tenemos un problema. Tenemos un problema que es que si yo digo ahora aquí en público que yo creo que hay jueces del Tribunal Supremo que prevarican, a mí me pueden acusar de calumnia, de haber difundido una calumnia, que es un delito. Entonces yo no me atrevería a decir en público, aunque lo pensase, yo no me atrevería a decir en público que hay jueces del Tribunal Supremo que prevarican. Sobre todo porque para que prevariquen te tiene que condenar un juez del propio Tribunal Supremo, porque los magistrados del Tribunal Supremo están aforados y solo los puede condenar el propio Tribunal Supremo. Y el propio Tribunal Supremo nunca ha condenado a ninguno de sus jueces por prevaricación. Luego, no tenemos constancia de que en el Tribunal Supremo haya jueces que prevarican. Yo creo que sí es posible decir, como mínimo, que los jueces del Tribunal Supremo en España, en ocasiones, en la Sala Segunda sobre todo, operan con un sesgo ideológico. No sabemos si saben que es injusto o no, pero sus decisiones están orientadas ideológicamente, pero puede ser un sesgo, puede que no sea voluntario y puede que no sea un delito. En España hay jueces que prevarican, sí lo puedo decir, porque hay jueces condenados por prevaricar. Por ejemplo, el juez que persiguió a Vicky Rosell y otros cuantos. En el Tribunal Supremo en concreto, como no hay ninguno condenado, no estoy autorizado a decirlo en público, pero sí se puede decir que los jueces del Tribunal Supremo en ocasiones tienen un sesgo ideológico que se nota en sus sentencias.
Joaquín Urías, exletrado además del Tribunal Constitucional. Roca Malena, ha tardado meses. Finalmente el juez Antonio Viejo autoriza. ¿Cómo lo veis? Porque hay mucha polémica con esto de la doble vara de medir, con la justicia, las velocidades. Se ha sentido la presión de los medios que llevábamos algunos tiempo diciendo, oye, ¿por qué se demora tanto en este caso? Aroca, Malena. Yo creo que sí ha tenido que ver un poco la presión que la opinión pública que observaba con un cierto estupor lo que estaba pasando en el caso que afecta a la pareja de la señora Díaz Ayuso. Yo creo que sí ha influido porque en definitiva los jueces también viven en la sociedad y son sensibles a determinadas presiones y a determinadas opiniones, ¿no? Algunos más que otros, pero lo son, ¿no? Pero bueno, este ejemplo como otros más que hay mucho sobre el tapete, ponen de manifiesto que efectivamente hay como mínimo 2 velocidades. Bueno, algunos podrán justificarla, otros no están en condiciones de justificarla. Yo lo comparo con el reino animal. Un juez puede ser un perezoso es el nombre de un animal, no lo estoy llamando perezoso, que se mueve muy lentamente, y luego puede haber otro espécimen del reino animal que sea el guepardo, que es el que corre con más velocidad. Bueno, pues aquí tenemos en la judicatura, espero que no se enfade la señora Perelló conmigo otra vez, pues hay perezosos y hay guepardo. Hay gente que corre muchísimo y en breve espacio de tiempo pues se suscitan instrucciones, bueno, todo lo que afecta al proceso. Y sin embargo hay otros que, bueno, que hay que achucharlo un poco para que se despierte y se mueve. Hay otros casos de lentitud. Memoremos, por ejemplo, el caso Montoro, que no sé de qué velocidad se puede presumir ahí, ¿no? Abogado y periodista Manuel Rico. Yo creo que es evidente que en todos los procedimientos puede haber determinadas causas que alarguen o acorten el proceso. Pero aquí estamos hablando de que para autorizar a la UCO a rastrear las cuentas ha tardado 6 meses. Y desde luego es que la velocidad va siempre del mismo lado. Y a lo mejor es toda una casualidad. Pero el informe sobre Zapatero que hace la UDEF, la policía, recibe el 18 de marzo la información de Estados Unidos y el 22 de abril tiene 2 informes de cientos de páginas preparados. Claro. Muy bien, porque yo creo que la eficacia de los policías y de la Guardia Civil, yo me congratulo de que los funcionarios españoles trabajen a buen ritmo y sean muy eficaces. Pero, desde luego, lo que no parece razonable es que en este caso ocurra que en menos de un mes estén 2 informes de cientos de páginas y en el otro un juzgado va a firmar, porque es un auto de 3 páginas, con fundamentos jurídicos que obviamente se lo saben de memoria porque es de otros casos, se tarde 6 meses. Hombre, no sé. Parece que hay una desproporción. Tengo que añadir que en el caso de Zapatero ya había en curso investigación con peticiones de cooperación internacional y por lo tanto ya estaban encima de este tema. No, perdóname. Sacar el informe mucho más rápido. No, perdóname. Si tú sabes que estaban encima de este tema y que tenían esa información, entonces es muy relevante porque afectaría a cómo se introdujo la información en el procedimiento. Bueno, según el auto del juez magistrado Calama, las autoridades estadounidenses pusieron a disposición de las españolas la información de la que disponían el 18 de marzo. Bueno, estamos hablando de la tenían antes y luego hablaremos también de... ¿Te atreves a decir si hay jueces que prevarican en el Supremo? Yo tengo el mismo temor reverencial que el profesor Urías. Y que deberíamos tener todos. Yo creo que se le puede criticar al Poder Judicial y a cada uno de sus ramas se le puede criticar. Precisamente en las repúblicas bananeras cuando no se puede criticar, porque te puede ocurrir algo más que te echen un juez encima, te pueden echar algo más encima con un juez, pero evidentemente sí se puede criticar. Claro que se puede criticar. Un ministro no puede decir eso. Bueno, eso es tu opinión. Pepe, ¿qué dices, Pepe? Claro que es mi A ver, Pepe discrepa. ¿Qué dices, Pepe? ¿Qué decías, Pepe? Que un ministro no puede decir eso. En público hay jueces que prevarican. Porque, ¿tiene usted pruebas de eso? Denuncie. ¿Sí o no? Denúncielo. Claro. O sea, sembrar la alarma diciendo, es que hay jueces que prevarican. Pues mire, usted haga el favor de presentarle una denuncia, querellarse y que vayan a la cárcel esos jueces. Intente rectificar. No se puede decir eso. Intente rectificar con lo que se estaba refiriendo. Sí. Manuel Rico estaba presente en el acto. Pero yo puedo hablar o no. Sí, claro. ¿Puedo terminar? Vale. Sí. Yo no sé lo que estaba pensando Ojal López porque Se no me refirió puedo... al fiscal general. Bueno, Alexis Cal. Bueno, se estaría refiriendo a él. Yo no me refiero a él. Yo lo único que digo, primero, que en un país democrático se puede criticar a los jueces y se puede criticar al Poder Judicial. Y segundo, que es posible que algunos jueces prevariquen. De hecho, como ha dicho el profesor Urías, algunos han sido incluso condenados por prevaricación. Y otra cosa más, cuando el legislador
en su momento introduce en el Código Penal el tipo penal de la prevaricación judicial y, por cierto, también el del retardo malicioso, los que sois letrados en ejercicio podréis comprobar el artículo 449, si no recuerdo mal, del Código Penal. Tienes razón. Bueno, entonces claro que se puede decir que los jueces pueden gestionar. ¿Sabes la Claro pena? que no. ¿Sabes la pena? Que es mucho más grave para mí que se pongan a hacer estas declaraciones los miembros del gobierno, tales como ministros, que no personas particulares que puedan decirlo, pues no sé, entre amigos o en un bar o cuando sea. Personas del gobierno que forman parte de las instituciones y del Estado de Derecho, decir esto es gravísimo. Es más, si usted tiene pruebas de prevaricación o indicios, ponga una denuncia y veremos qué pasa. vale, ¿no? Porque ojalá que si es así sea condenado. Pero resulta que lo dicen, Estamos para eso. Aroca hace meten una pregunta. candela y Aroca quiere preguntar algo a Malena. Sí, ¿Puedo Aroca. hacer una pregunta? Porque deduzco que de lo que estás diciendo es que defiende vigorosamente la separación de poderes. Totalmente. Vale, de acuerdo. Y que no se puedan criticar, según deduzco también. Que se puedan criticar, pero una persona que está en el gobierno vale, no puede miembro hablar de del un poder judicial como si prevaricara siempre o un casi miembro siempre. del poder. Al final, un ministro es un miembro del poder ejecutivo, lo mismo que un legislador es miembro del poder legislativo, lo mismo que un juez es miembro del poder judicial. Y ahora digo yo, los miembros del poder judicial, que cada uno de ellos individualmente es poder judicial, se pueden manifestar. Déjame que termine. ¿Se pueden manifestar con toga incluida en contra del poder legislativo, criticando duramente una ley que ni siquiera se había aprobado, como es la ley de la amnistía? ¿O es que esto no es de ida y vuelta? Hoy el Partido Popular se daba un premio al exfiscal general del Estado. Era un premio de público, lo dirige Manuel Rico. Hoy decía Esther Muñoz que es lamentable que premiéis a un delincuente, para referirse también a las declaraciones que había hecho en ese acto Óscar López. Bueno, lo de Óscar López me parece lamentable, ¿no? El señor Óscar López, ministro, se va a un acto en el que le dan un premio a un delincuente condenado que ha delinquido con una responsabilidad muy importante, como era el fiscal general del Estado, sino que además se permite el lujo de calumniar a jueces, que en este caso además son magistrados del Tribunal Supremo. Manuel Rico, por alusiones, premio a un delincuente. Bueno, a ver. Lo dice por la condena al exfiscal general del Estado. Respecto a la primera cuestión, la frase del ministro, es evidente, ahí habéis puesto el corte entero además. Él dice, hay jueces que prevarican y si no son ellos, será su entorno, que es, como sabéis, la frase que está en la sentencia en la que se condena al fiscal general, que si no fue él el filtrador, fue alguien de su entorno, que eso jurídicamente causó muchísimo revuelo porque es evidente que para que te condenen penalmente tienes que ser tú responsable, no puedes ser actos que haga tu entorno, ¿no? Porque si no, habrá que condenar al entorno. Quiero decir, esa frase está ahí y la ha pronunciado el ministro y la habéis puesto entera. Esther Muñoz, yo no voy a entrar en ninguna polémica con lógicamente, la portavoz del PP puede tener la opinión que quiera. Nosotros le dimos el premio Personaje del Año al exfiscal general del Estado. Creemos que ha sido condenado sin una sola prueba sólida y en contra del testimonio de media docena de periodistas que lo exculparon y que no se quiso oír esos testimonios porque no encajaban. Y nosotros somos absolutamente responsables de nuestras decisiones. Le hemos dado el premio, estamos muy orgullosos de hacerlo porque creemos, efectivamente, igual que estamos orgullosos, le dimos el premio público ayer a las asociaciones que luchan para que de la DANA para que se conozca la verdad y esa justicia, o a Joan Manuel Serrat, o a Emilio Silva, que lucha por la memoria histórica. Pepe quiere preguntar, sí. Simplemente, ¿es o no una persona condenada al fiscal general del Estado? Sí. Por tanto, es... Porque decimos muchas veces, el novio de Ayuso, defraudador confeso. Bueno, pues entonces el fiscal general de Estado es un señor culpable de delitos. Sí, y quiero decir, y nosotros consideramos por tanto, que ha sido condenado injustamente, igual que eso ocurrió, y no estoy haciendo una comparación, pero bueno, no lo voy a hacer de España, en otros regímenes, en otras épocas, y sí, nosotros consideramos, a ver, que es que ha sido condenado, que preguntas esa, Pepe, si es que es evidente, ¿vale? Nosotros le damos el premio porque consideramos que ha sido condenado injustamente. Somos un medio de comunicación, imagino que tenemos derecho. Si no tenemos derecho, o cuando gobiernen los de la motosierra nos quitan el derecho, tendremos que hacer lo que se hacía antes, que es, le mandaremos una carta a Esther Muñoz y le diremos, señora Muñoz, ¿a quién considera que debe premiar público el año que viene? Entonces ya con la carta que nos manda para cada premio. Absoluta libertad. Estoy siempre lleno de dudas y de preguntas. ¿Es posible que eso lo haya dicho una dirigente de un partido político
que también está condenado. Bueno, es que, en fin, están en una sede, pero es que yo creo que va más allá, ¿no? Una condena al Partido Popular a título lucrativo. ¿No? A ver, está en una sede reformada con dinero negro, pero es que yo creo que va más allá, porque es el concepto que tiene sobre la libertad de expresión. Pero bueno, dicho esto, la respuesta, porque el ministro Óscar López decía, hay jueces del Supremo, hay prevaricación. Respondía Feijóo que le parece lamentable. Borja Semper, del Partido Popular, dice que es propio de repúblicas bananeras hacer este tipo de acusaciones sobre la justicia. Lamentable. Que un ministro cuestione a la separación de poderes y que insulte y acuse de cometer delitos a jueces es propio de una república bananera, no de un país democrático y moderno como es España. De espera. El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso. O me voy de España o me suicido. El magistrado Antonio Viejo pide a 16 entidades financieras facilitar información sobre los movimientos bancarios de González Amador. Yo pasé a ser el delincuente confeso del Reino de España. Con un objetivo. Construir de manera preliminar el catálogo real de bienes de los investigados. Así como el de su entorno más cercano para saber si hubieran podido aumentar su patrimonio de manera desmedida. ¡Ay, ay, ay! González Amador está investigado por sus negocios con el Grupo Sanitario Quirón. Es un ciudadano particular y se le atribuye un presunto delito de corrupción en los negocios. Tengo un estudio de Google. 6 meses después de la petición de la UCO y 11 de la solicitud de la jueza... Bueno, ahora tocaba el novio. La justicia avanza, pero... Él, como cualquier ciudadano particular. ¿A qué velocidad? Y yo pregunto, catedrático Joaquín Urías, vamos a ver, ¿ha podido haber... Díaz Ayuso habla más del sanchismo y de los avatares que puedan sufrir sus seguidores y del Partido Socialista. Y los comunistas también. Bueno, pero en este caso me interesa subrayar lo del sanchismo porque yo creo que los madrileños tienen derecho que en su asamblea lo que se hable sea de los problemas de Madrid, que tiene mucho, entre otros la educación, el calor en los colegios, la sanidad tiene muchos problemas. Sin embargo, esta señora tiene la habilidad porque además seduce a los medios de comunicación para hablar, por ejemplo, de sanchismo y de meter a gente en la cárcel cuando venga el Papa. Y además no solamente eso, sino que se ha permitido decir que todo lo que está ocurriendo con su pareja es una operación de Estado. O sea, por lo visto, el juez que está instruyendo se ha convertido de pronto en un extremista peligrosísimo de izquierda. Y bueno, todo esto lo sostiene. Y claro, si a lo mejor hay otro de otra ideología que dijera, pongamos que Óscar López, que en vez de decir lo que ha dicho, hubiera dicho que hay una operación de Estado contra el gobierno de España, seguramente... Pero es que lo dicen, Javier. No paran de decirlo. Que hay una operación de Estado contra la esposa del presidente, contra el Pedro presidente. Ha dicho otra cosa. Varios ministros lo han dicho. Listen, operación de Estado, son 3 palabras los que he dicho. Los demás son otras. Después seguramente el moderador nos propondrá que hablemos de ella. Yo estoy hablando ahora de lo que ha dicho Díaz Ayuso. Ha dicho operación de Estado. Y digo yo que si alguien del gobierno hubiera dicho que hay una operación de Estado contra el gobierno, ha dicho otras cosas, de las que luego hablaremos, pues seguramente esta prensa amiga, esta prensa que le parece bien todo lo que escucha, hubiera saltado por los aires, porque hubiera dicho, ¡ojo! Un ministro del reino ha dicho que hay una operación de Estado. No se ha dicho, se calla. Y bueno, y esta señora tiene muchos motivos para callarse de muchas cosas. Y por último, algo que te quería comentar, querido Joan. Yo no me voy a alegrar de cuando la UCO haga un buen informe o cuando deje de hacerlo. Si hace un buen informe la UCO es su obligación. Lo que debemos de hacer los demócratas, tanto en el caso de la UCO como de la UDEF, como del Parlamento, como del Poder Judicial, como del Ejecutivo, es señalar cuando se hacen las cosas mal. Porque esa es nuestra obligación. O sea, señalar con espíritu crítico y con las libertades que nos tiene concedida la Constitución, que la hemos conseguido a pulso, utilizarla dialécticamente para defender la democracia. Por tanto, yo no tengo motivos ni para alegrarme ni para no alegrarme del informe de la UCO. Ahora, cuando piense que la UCO está haciendo algo mal, lo voy a decir. Es que Manuel Rico, periodista, abogado, ¿cuántas causas tiene ahora mismo la pareja de Ayuso? Y en el caso de lo que conocemos hoy es lo que afecta al vínculo con el grupo de la sanidad privada de Quirón, ¿no? Si hubo un soborno, pero ¿cuántas son? Bueno, básicamente hay 2, ¿no? Una que es por el fraude fiscal, un fraude fiscal 350.000 euros, que es una causa que está pendiente ya de que se señale juicio, que antes, bueno, Guirado hacía una mención indirecta, ¿no? Hay serias dudas de que el juicio se vaya a celebrar antes de las elecciones de mayo de 2027. Bueno, en fin, sería otra casualidad de la doble
velocidad judicial. Y luego está esta, que está en instrucción, en una fase más inicial, en la que se acaba de autorizar la consulta de 16 bancos. En algunos de esos bancos puede tener más de una cuenta bancaria. 16 entidades bancarias de las que la UCO imagino que tiene ya información de que ahí hay algún tipo de cuenta, ¿no? Bueno, entre tanto esto, hoy Díaz Ayuso en sede parlamentaria ha dicho esto es o Sánchez o democracia. Y decía a la oposición de izquierdas, ¿y cómo se atreven a hablarnos así? ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a hablarnos así? Esto se trata de o Sánchez o democracia, abriendo las puertas de la Fiscalía General del Estado a una mafia organizada al más alto nivel contra jueces, fiscales, Guardia Civil, periodistas y adversarios políticos. Mire, señor Ayuso, empezó con la cañita, luego pasó a la libertad, luego a la democracia y ahora está en el cristianismo. Deja de avergonzarnos. Cójase un retiro espiritual. Ahí no hay áticos, pero hay confesionarios. Y a la vista de su comportamiento le van a venir muchísimo mejor. Bueno, y reacciones sobre esto en el gobierno. Óscar Puente dice que va despacito la causa de lo que afecta a la pareja de Ayuso. María Molero, cuéntanos. Sí, escueto y directo ha sido el ministro Óscar Puente, que ha respondido con una palabra a esta noticia sobre la pareja de Ayuso: despacito, con muchas aes. Ha dicho el ministro utilizando el conocido tema del cantante Luis Fonsi para referirse pues a esa noticia, a ese titular. El juez autoriza a la UCO a acceder a las cuentas de la pareja de Ayuso 6 meses después de que se lo pidiera. Despacito, responde Óscar Puente. Esto, Malena, ¿qué te parece? El que de todo. Lo de Óscar Puente. Dice despacito. Yo creo que es lo mismo que hemos argumentado antes. Yo no estoy de acuerdo en que esté yendo despacito. Es verdad que 6 meses me parece un poco de dilación, no sabemos si debida o indebida de parte de la UCO. Yo creo que no. Yo creo no, de la UCO no, del juez, perdón. Pero es que del juez, no, pero es que si vamos al juez ya es otra cosa, porque... Repito, no, es que no es que vayamos, es que es lo que ha ocurrido. Hay titulares que dan 11 meses, que no son 11, pero 6. que no, son 6 porque la UCO lo pide en diciembre. Hablas de la jueza anterior. La UCO pide en diciembre 3 cosas: rastrear las cuentas. Es que se ha tenido, repito, la seguridad social. Dejamos que termine Manuel, sí. En diciembre del año pasado pide 3 cosas: rastrear las cuentas, el patrimonio y la vida laboral. Y hoy el juez autoriza 6 meses después a la UCO para que rastree las cuentas. Es que este juez que vino sustituyendo al anterior, tenía que poner en orden revisión de un montón de expedientes, que esto pasa cuando se cambia un juez. Hay dilaciones en los juzgados. Yo no lo pongo en duda. Todos. Por cierto, un juez que debe ser un caso único en España, que estaba en la audiencia y ha decidido dar un paso atrás para ir justo a ese juzgado. Otra casualidad, que yo me alegro mucho que haya gente que piensa... ¿Con sus motivos? No, yo tampoco, y por lo tanto no los puedo decir, solo el hecho objetivo que es ese. Pero que seguro que tenía un montón de expedientes. Si yo no digo que este juez no trabaje 35 horas a la semana, yo lo que digo es que hay informes sobre gente del PSOE o de otros partidos que van súper acelerados, seguro, porque esos juzgados y esos tribunales están despejadísimos de causas. Y luego hay otros, pero que es que no es el único. Es que mira, te pongo otro ejemplo de Madrid, por ejemplo, las residencias. Se han abierto cientos de causas, van a prescribir los delitos y no hay forma de que se haga una investigación seria con lo que ocurrió en las residencias de Madrid durante la pandemia. Que también que seguro que es una casualidad, que justo esos no es juzgados... que sean casualidades, pero no podemos presumir que el Poder Judicial tiene este tipo de preferencias tan graves yo no como para presumo, modificar... pero a ver, pero es que yo no tengo que presumir nada. Bueno, lo estás diciendo. No, perdóname, yo describo hechos. Bueno, quiero decir, y luego estás presumiendo con esos hechos, estás diciendo que serán casualidades de una manera un poco irónica. Bueno, pero y entonces, ¿cuál es tu conclusión? O sea, dudo mucho que tanto en las residencias como en el caso de González Amador, y en el caso de González Amador, insisto, ha habido un cambio de juez y por lo tanto eso, siempre en todas las instrucciones, en ese cambio de juez hay dilaciones, siempre, porque hay revisión de expedientes, hay una reforma... Sí, pero es que el cambio de juez fue hace un año. Pero vamos a ver... Mis presunciones son erróneas, perfecto, lo acepto. ¿Cuáles son las tuyas? Que no hay, que es todo absolutamente, funciona la justicia como un reloj, todos los juzgados, los jueces no tienen ideología, mejor y más nada. rápido. Eso seguro, porque nos gustaría mucho que fuera todo más rápido y ojalá se invierta más en la justicia y todo tenga un engranaje mucho mejor. Pero de ahí a decir que un juzgado tiene una preferencia de 2 velocidades por ideología o por afecciones políticas, además de que me parece grave, creo que es incorrecto, porque la gran mayoría de jueces hacen su trabajo debidamente y puede haber dilaciones que no se deban a preferencias ideológicas. Eso es lo que estoy diciendo. ¿Tú sabes lo que pasa? Yo no soy jurista, pero como ciudadana, que tengo una cabecita que pienso, veo los datos, veo los datos, te he dicho que no hables encima de mí.
Veo los datos objetivos. Y los datos objetivos dicen que mientras el juez Calama lo que ha hecho ha sido, sin comprobar si lo que le han mandado desde Estados Unidos a la UDEF ha cumplido todos los requisitos, con eso en bruto, determinar entradas en el despacho de Zapatero, permitir que haya filtraciones del auto, etcétera, y del sumario. Perdona, todo eso, no, pero quiero decir... Ella también puede hablar. Sí, por supuesto. También podéis hablar, pero no, debate. Pero fíjate, a mí me parece razonable que hablemos todos. Lo que pasa es que se hable sobre las palabras de otro me parece incómodo, solo eso. Vale. Entonces, lo que estoy diciendo es que como ciudadana que percibe esa realidad, pues me doy cuenta que, lo siento, mi percepción y por tanto mi conclusión. Repito, yo no soy experta en leyes, pero es que en un caso se procede de una manera y en otro caso se procede de otro. Y a mí eso me hace desconfiar absolutamente de la justicia y de la policía en este Malena, país. porque llevamos ya varios días, hoy toca lo que toca, ojo, la noticia es el juez autoriza a la UCO a revisar cuentas bancarias que tienen que ver con la pareja de Ayuso. Esto lo ve a Ayuso echándole la culpa, como no, a la ultraizquierda. No creen nada, en nada, solo en las manifestaciones que acaban en violencia, en ocupaciones, el mundo de la ultraizquierda. Bueno, pues en el mundo de lo que está ocurriendo está que el juez autoriza finalmente a la UCO a que rastree cuentas. Yo os pregunto, Gloria Marcos, Joan Guirado, en este caso es curioso porque llevamos unos días en los cuales Ayuso estaba siendo muy benevolente con la labor de la justicia, de la administración, pero en este caso criticó, porque ella decía que van a por su pareja por ser él. ¿Ante qué estamos ahora? Porque el juez autoriza a la UCO a que investigue cuentas y dicen 16 cuentas van a investigar. A ver si hay alguna relación. Y es vínculo con Quirón. Gloria. Pues estamos ante el caso de, según la señora Ayuso, un ciudadano particular, pero que en el fondo ella salió a defenderlo desde su atril de la Comunidad de Madrid, y que es un defraudador confeso, que además tiene otra pieza separada, que es la que afecta a Quirón, y que según todos los indicios, a lo mejor el juicio se lleva a cabo después de las próximas elecciones autonómicas en la Comunidad de Madrid, y es lo que decía Manuel, yo creo que hay una celeridad absolutamente incomprensible para unas cuestiones y para otras unas dilaciones que a mí también me resultan como ciudadana absolutamente incomprensibles. En el fondo de todo esto, Guirado, se investiga si Amador, la pareja de Ayuso, sobornó a un directivo de Quirón. Sí, ahí... Quirón de la sanidad privada, que al mismo tiempo es un grupo que, por cierto, tiene negocios en la Comunidad de Madrid. Sí, ahí hay dos cosas completamente distintas. Una es la cuestión fiscal, la cuestión con Hacienda, que está siguiendo su curso, y ahí también habrá que ver el soborno, habrá que ver el patrimonio, que es lo que ahora se está poniendo en tela de juicio, que no se autorice a investigar más allá de las cuentas, que no se autorice a ver más allá de lo que hay en su entorno.